Bueno, en esta mañana nos encontramos reunidos virtualmente, pero eh, no solamente virtualmente, sino que estamos unidos y reunidos en el Espíritu. Amén. Los hijos de Dios tienen la capacidad por medio de la nueva vida que se les ha impartido de estar unidos por medio del Espíritu de Dios. Así que en esta mañana vamos a continuar la serie que empezamos el viernes. Empezamos una serie. La serie se llama Lo que ya es tuyo. La serie se llama Lo que ya es tuyo. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la serie. Y la segunda parte se llama El acceso que ya tienes, la entrada al Padre. Amén. Voy a repetir, el acceso que ya tienes, la entrada al Padre. Vamos a hablar de algo que todos tenemos, pero que muy pocos estamos usando. Amén. Y esto no es solamente una cuestión de uso, aunque tenemos que verlo como algo que tenemos que usar, como una herramienta que tenemos que usar, sí, pero también es algo que tenemos que lo cual debemos también deleitarnos, algo que está ahí para satisfacernos a nosotros como hijos. Amén. La semana pasada establecimos el fundamento de esta serie y el fundamento es que ya somos hijos. De eso hablamos la semana pasada. Es un hecho que somos hijos de Dios. No es algo que viene, no es algo que se va a dar, no es algo que se va a fomentar, no es algo que Dios está preparando, es un hecho. Si usted entró por la puerta, que es Jesucristo, entonces la Biblia nos dice que ya somos hijos de Dios, porque esa adopción no llegó porque usted se la ganó, llegó porque el Padre la decidió antes que nosotros pudiéramos hacer algo para merecerla. Amén. Entendimos, vimos por esta palabra, por este mensaje, que es algo que Dios nos otorgó a nosotros. Que el hecho de que usted y yo seamos hijos, esta herencia es algo que Dios nos entregó por medio de Jesucristo. Pero entonces hay algo que viene con esa filiación, ¿no? Con esa, eh, con ese hecho de que nosotros somos hijos por medio de Jesucristo. Y es algo que quiero que veamos el día de hoy. Y es lo siguiente. Cuando el Padre nos adoptó, nos dio acceso permanente a su presencia. Y lo voy a repetir porque este es el centro, la columna vertebral de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Cuando el Padre nos adoptó, nos dio acceso, y escucha esta palabra, permanente a su presencia. No es un acceso temporal, no es un acceso basado en que si tú te sientes bien hoy, o si tú te sientes justo hoy, o justa hoy, o hiciste lo bueno, o hiciste lo malo, independientemente como usted se mire, el acceso continúa siendo permanente. Esto es importante, que la puerta continúa abierta. Es una puerta que se abrió porque si nosotros somos padres y madres por siempre de nuestros hijos, eso lo hablamos la clase pasada, si hay una afiliación, hay algo que nos une a nuestros hijos, no solamente en el área afectiva, sino también en el área biológica y en el área de la ley. Si estas cosas nos unen a nosotros con nuestros hijos, cuánto más la sangre preciosa de Jesús, que fue la que nos unió a Dios por medio del Cordero. Entonces, piensen esto. Piensen esto, que si la unión terrenal es fuerte y no se corta, no se quita, no nos podemos desligar de nuestros hijos, cuanto más la unión con nuestro Padre Celestial. Entonces, piense en esto, por favor, mantenga eso en su corazón. Así que entendemos que esto no es un acceso condicionado, no es un acceso que se gana cada semana,
según nuestro desempeño. Es importante que no es un acceso basado en nuestro desempeño, en nuestras obras, en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. No es un acceso que se pierde cada vez que fallamos. No es un acceso que se pierde cada vez que usted falla. Es un acceso permanente. La puerta del Padre está abierta para nosotros hoy, ahora mismo, sin que tengamos que prepararnos primero para ser dignos de entrar. Esto es importante. Usted tiene acceso a su Padre 24/7, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar y cualquier día, porque esa es la obra de la sangre. Esa es la obra del Cordero. Esa fue la puerta que Cristo abrió. Es una puerta de eternidad. Es una puerta de filiación eterna con nuestro Dios. Tenemos entonces que hacernos una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros entramos al Padre con confianza real, sin sentirnos indignos, sin sentir que teníamos que prepararnos primero para ser recibidos? ¿Cuándo fue la última vez que entramos libremente, sin culpa? Hágase usted esa pregunta, no me la tiene que contestar, pero esa pregunta debe quedarse hoy en nuestro corazón. No para que nos sintamos indignos, no para que nos sintamos sucios, sino para que podamos recapacitar por medio de la palabra, por medio de la luz que imparten las escrituras. Porque hay creyentes que llevan años en la fe, años en la fe. Saben que Jesús es el camino, creen en la Biblia de principio a fin. Pero entonces, en cuanto a la vida, en cuanto a la practicalidad del evangelio, viven distanciados del Padre. Y yo en un tiempo viví distanciado de mi Padre celestial. A todos nos pasa. Hasta que tiene que llegar la palabra, hasta que tiene que llegar la luz y nosotros abrazar esa realidad. Y nuestro pensamiento tiene que empezar a gravitar, o sea, moverse hacia la realidad espiritual que ya Dios logró para nosotros. Y no es algo de un futuro, es algo de un hoy, de un presente continuo. Y esto no porque el acceso esté cerrado, sino porque siguen acercándose como si lo estuviera. A veces vamos delante de nuestro Padre y sentimos que el acceso está cerrado y pensamos que tenemos una puerta cerrada. Y lo que se cierra realmente es nuestra alma. Lo que se cierra realmente son los conflictos de nuestro corazón. Son las ataduras con las cuales nosotros venimos todavía a la presencia de Dios. Porque hay cosas que no han sido resueltas en nuestros corazones. Y nos percibimos con una puerta cerrada, cuando en realidad la puerta está abierta y continúa abierta. Así que tal vez lo que estamos cerrados somos nosotros y no es Dios. Antes de mostrar lo que realmente tenemos en Cristo, necesito que vayamos, que veamos juntos lo que éramos antes de Cristo. Porque el contraste de lo que yo te voy a enseñar o de lo que la palabra nos presenta, lo es todo en este mensaje. Así que acompáñeme, por favor, a Hebreos, la carta a los Hebreos, al capítulo 12, y vamos a empezar a leer desde el versículo 18. Lo que vamos a ver acá es el monte donde se entregó la ley, el Sinaí. Era un monte que ardía. Y así era nuestra vida antes. Empezamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 21. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice:
No se han acercado ustedes a lo que podía tocarse, a un monte que ardía en fuego, a oscuridad, tinieblas y tempestad, el sonido de trompeta y a la voz que hablaba, voz ante la cual los que la escucharon suplicaron que no se les diera nada más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún un animal toca el monte, será apedreado. Y tan aterrador era el espectáculo que Moisés dijo, estoy lleno de terror y de temblor. Esto era todo lo que pasó en el monte Sinaí. Cuando se dio el momento de que Dios le entregó las tablas a Moisés, las tablas de la ley, lo que se veía en este monte era algo aterrador. Había fuego, habían truenos, había mucho temor. El pueblo estaba al pie de la montaña, pero lo que se veía mientras Dios le hablaba a Moisés era algo que daba miedo y daba terror. Y te lo digo de esa manera porque quiero que sintamos lo que sintieron ellos y que no solo lo entendamos, sino que de cierta manera podamos sentir, entender qué sintió ese pueblo de Israel que se encontraba al pie de la montaña. Ese pueblo sintió fuego, vio oscuridad, tinieblas, tempestad, una voz que aterrorizaba. Cuando Dios le hablaba a Moisés, le hablaba en voz de trueno, pero no el trueno que usted escucha aquí en las tormentas, era algo mucho más fuerte. Una voz que atemorizaba tanto que el pueblo le suplicó a Moisés, por favor, que Dios no nos hable directamente, no lo podemos soportar. Era un monte donde ni siquiera un animal podía acercarse sin morir. Esas fueron las órdenes que Dios le dio. Hasta los animales que se acerquen al monte, porque era un monte, Dios se encontraba y la santidad del monte, no por el monte en sí, sino por que Dios se encontraba en el monte. Hasta un animal que se acercara tenía que ser apedreado. Y Moisés, el hombre que había hablado con Dios cara a cara, estaba temblando de terror. Esto era la realidad de ese tiempo. No era la crueldad de Dios. Era la realidad de un pueblo que no tenía mediador perfecto. Escuche bien. En este punto el pueblo no tenía un mediador, por lo menos un mediador perfecto. Moisés sirvió de mediador, pero no tenía la perfección de Jesús. El acceso existía, pero era un acceso limitado, condicionado, aterrador. Habían barreras, había distancia. Había la conciencia esta permanente de que acercarse al Dios Santo sin las condiciones correctas significaba sencillamente la muerte. Y muchos creyentes hoy viven en ese Sinaí emocional y espiritual. No porque Dios los haya puesto allí, sino porque no han cruzado al otro lado que Cristo ya abrió. Se acercan a Dios con temor de no ser recibidos. A veces oramos con la sensación de que primero tenemos que reunir suficientes méritos para presentarnos delante de Dios, lo cual deja la gracia inefectiva. A veces sentimos que si fallamos esta semana, necesitamos esperar un poco antes de acercarnos al Padre. Sentimos que hay que ponerse al día primero. Buscamos intermediarios, a veces personas que oren por nosotros, rituales que nos preparen, esfuerzos propios, cosas que entendemos nos van a ser dignos para entrar a su presencia. Y eso tiene un nombre. Pero antes de pasar al próximo
a lo próximo que quiero hablarte. Quiero que entiendas que lo que vivió el pueblo de Israel cuando las tablas de la ley le eran dadas a Moisés no es una película de ficción, fue algo real. Y ese es el Dios, Dios en su naturaleza, Dios no cambia, Dios no ha cambiado. Pero ahora entonces nos encontramos con un mediador que satisfizo esa ira, esa justicia en su propio cuerpo. Hay otra figura de la cual yo quiero hablarte en esta mañana. Y es la figura de la reina Esther ante Asuero. Esther era una joven judía que había llegado a ser reina de Persia en circunstancias absolutamente extraordinarias. Su pueblo estaba en peligro de exterminio. Un decreto firmado por el rey Asuero amenazaba con borrarlos de la tierra. Y Esther era la única que podía interceder en ese momento. Pero había un problema, y este problema lo hacía casi imposible. Y era que la ley persa establecía que nadie, absolutamente nadie, podía entrar a la presencia del rey sin haber sido convocado previamente. Si el rey no te llamaba, tú no podías presentarte allí. De otra manera, morías. La única manera de tú poder presentarte delante del rey, incluyendo su esposa, era si el rey te llamaba. Nadie podía entrar a la presencia del rey sin haber sido convocado previamente. Violar esa ley significaba la muerte, sin excepciones, sin importar quién fueras. Ni siquiera la reina estaba exenta de esto. Esta historia, parte de esta historia, no la voy a leer, pero si estás apuntando, se encuentra en Esther, el libro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Y allí vas a ver que su primo Mardoqueo le responde: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther tomó la decisión más valiente de su vida. Ayunó por 3 días, dice la historia. Preparó su corazón y entró sabiendo que podía morir. Esther capítulo 5, versículos del 1 al 2. Nos continúa hablando de esta historia. Nos continúa hablando de una reina que entró ante el rey, su propio esposo, sin certeza de ser recibida, con ayuno, con miedo, con la posibilidad de morir. Y el cetro se extendió. Pero solamente ese día se extendió el cetro. La Biblia no habla que se haya extendido el día anterior o el día siguiente, sino ese día Esther halló gracia delante de Dios. Muchos creyentes tienen a Cristo como Salvador, pero siguen tratando al Padre como al rey Asuero. Nos acercamos a veces esperando que el cetro era eh, como ese bastón que usaba el rey, y lo que significaba realmente era autoridad. Muchas veces nos acercamos esperando que el cetro se extienda, o sea, que el rey nos permita entrar. Esa es la imagen que tenemos muchas veces de nuestro Padre, y no podemos estar tan lejos de la realidad espiritual, de la verdad que Cristo logró mediante su sangre. Nos acercamos sin certeza, sin confianza. Nos acercamos como Esther. Las condiciones de Esther eran condiciones extraordinarias, pero nosotros no nos encontramos en esa posición. No nos encontramos, no podemos darle paso a esa sensación de que el Padre podría no recibirnos ese día.
Y eso no es humildad. Eso no es no entender lo que Cristo compró. Hay una diferencia entre la humildad y el desconocimiento. Y le voy a decir un poquito más. A veces lo conocemos, pero nuestra alma no lo puede digerir. A veces lo sabemos porque lo leemos, pero todavía no ha descendido a nuestro espíritu. Lo sabemos porque lo leemos constantemente, pero todavía el alma nos dice, no creo, no creo que solamente por gracia tú vas a entrar. Nuestra alma muchas veces nos dice, tengo que ayudarte con obras para entrar a la presencia del Padre. Y esa es la batalla que tenemos constantemente. Por eso les digo que eso no es humildad. Eso es muchas veces no entender o no haber recibido en el Espíritu lo que Cristo ya hizo para acercarnos con nuestro Padre. Entonces, porque el texto de Hebreos 12, volvamos a Hebreos 12, no termina en el versículo 21. El escritor hace un giro que lo cambia todo. Escuchen lo que viene entonces en el versículo 22. Y esto fue lo que Cristo compró por medio de su sangre. En tipología, otro monte. Hebreos 12 del 22 al 24 nos dice lo siguiente, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Noten el tiempo entonces verbal, porque no dice os acercaréis algún día, cuando sean más santos, cuando hayan avanzado suficiente. No dice tampoco no podéis acercarse si cumplen las condiciones correctas. O sea, solamente pueden acercarse si cumplen las condiciones correctas. Mas dice que nos hemos acercado. Dice, os habéis acercado. Y usa lo que se llama el tiempo perfecto, el tiempo que ya sucedió. Quiere decir que ya estamos ahí. Eso es un hecho consumado. Que usted y yo a veces no lo percibamos de esa manera. Eso es otra historia. Es el alma que tiene que rendirse. Es el alma que tiene que creer. Porque esto es algo que ya sucedió. El monte de Sión espiritual, la ciudad del Dios vivo, la compañía de millares de ángeles, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Eso es donde estamos parados si somos entonces creyentes en Cristo. No estamos parados en el Sinaí, donde se paró el pueblo de Israel con temor, con miedo. Ese no es nuestra posición, ese no es nuestro lugar. Esa no es nuestra condición. No estamos parados frente a un monte que arde y aterra. En la ciudad del Dios vivo es donde estamos, donde la sangre de Cristo ha abierto acceso permanente. Entonces, tenemos que empezarnos a quitar esas ideas de que solamente nos podemos acercar a Dios, al Padre, mediante obras externas, mediante justificación, mediante una autocracia o una meritocracia.
Eso tiene que empezar a ser destruido en nuestra mente. Esos pensamientos tienen que quedar a un lado, tienen que ser demolidos para nosotros poder seguir avanzando en el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando entendemos esto, es donde Juan capítulo 14, versículo 6, entonces hay que leerlo o toma un nuevo giro en nuestros corazones. No como un texto únicamente para probar que Jesús es el único camino frente a otras religiones, sino como el texto que garantiza el acceso permanente al Padre. Juan 14:6 lo dice de la siguiente manera. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero escuche la última parte, por favor. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Normalmente predicamos el nadie como una exclusión, pero yo quiero que hoy escuchemos la frase que dice, viene al Padre. Cristo no es solo la puerta al cielo cuando uno muere. Cristo es el camino al Padre hoy. Si usted está en Cristo, si usted ha abrazado la obra de Cristo, entonces usted tiene acceso al Padre. Ahora, en este momento. Y ese camino está abierto permanentemente para aquel que está en el Hijo. Cuando estamos en Cristo, somos hijos. No tenemos que esperar condiciones ideales, condiciones externas para acercarnos al Padre. El camino no se cierra, no se estrecha cuando nosotros fallamos, cuando se encuentra una falta en nosotros. No se bloquea cuando hemos tenido una semana difícil. Cristo es el camino y Cristo no cambia. Efesios capítulo 2, versículo 18 le pone un nombre a estas cosas. Y Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu, perdón, al Padre. Yo quiero que usted ponga atención, porque aquí los unos y los otros está hablando de los judíos y de los gentiles. Pero yo quiero que usted ponga atención a las frases últimas de este versículo. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si mi entrada al Padre, si mi comunión con el Padre es por medio del Espíritu, entonces ya no puede ser por medio de las obras. Porque si no, entonces dijera, los unos y los otros tenemos entrada por mis obras, por lo que yo hago, por cómo yo me comporto al Padre. Y este no es el caso de los hijos de Dios. La palabra que se usa aquí en el griego, la palabra entrada, es la palabra prosagoge en el griego. Y esta palabra no simplemente significa entrada como cruzar una puerta. Es una palabra que en el mundo grecorromano describía la introducción formal de alguien ante la presencia de un rey o ante alguna persona de autoridad. Era el protocolo de acceso a la corte real. Y lo que Pablo nos dice, eso es lo que tienes en Cristo. Tenemos un protocolo real para entrar al Padre. No entramos solos, tambaleándonos, esperando que el Padre no nos reconozca. Somos introducidos formalmente por el Hijo ante el Padre. Cristo nos presenta, su sangre nos precede, su sacrificio va delante de nosotros. Cristo avala nuestra entrada, su obra avala nuestra entrada y esa entrada ya fue ejecutada.
no va a ser ejecutada, no es algo para un futuro, por cuanto el mismo Hijo dijo en la cruz, consumado es. Esas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Esa entrada al Padre, esa comunión con nuestro Padre, ese regreso a casa ya fue ejecutado. Cristo no nos dio un permiso temporal. Cristo nos dio un acceso permanente. Tenemos que entender y nuestro pensamiento tiene que gravitar en esta mañana hacia la palabra permanente. Hacia la palabra permanencia. Su sangre logró una permanencia en mi relación con el Padre. Y eso nada lo va a cambiar. Eso es lo que Cristo compró. Eso es lo que Cristo logró. No acceso condicional. No acceso que se renueva según mi desempeño. Es un acceso que descansa en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hagamos. Entonces, ese peso en esta mañana usted y yo nos lo tenemos que quitar, porque eso es un peso que nos asedia, eso es un peso que no nos deja caminar, eso es un peso que nos estanca, eso es una culpa que te deja atrás, que no te deja relacionarte con el Padre de la Gloria. La obra de Cristo está completa. Usted y yo no tenemos nada que añadirle, nada con nuestras propias obras. La obra de Cristo está completa. No está en un proceso de completarse. Ya está completa. Y el acceso al Padre es parte de esa obra completada. No hay nada que añadir. No hay condición que cumplir que Cristo no haya cumplido ya. En cuanto al cumplimiento de la justicia de Dios, que es la que nos abre paso y nos lleva a tener una comunión sana, sin cargas, sin culpas, con nuestro Padre, todo fue cumplido. Todo fue aceptado por el Padre. Por eso dice la palabra que Cristo resucita al tercer día. ¿Por qué Cristo resucita? Porque sencillamente la obra de la cruz satisfizo el corazón del Padre. Si no hubiese sido así, Cristo hubiese estado incapacitado de resucitar. La resurrección habla de que la muerte cumplió los parámetros de la justicia del Padre. Y por eso entonces Cristo pudo ser levantado al tercer día. Ahora bien, si el acceso es permanente, si estamos de acuerdo que según las Escrituras nuestro acceso al Padre es permanente, si ya nos encontramos en el monte Sión espiritual, si ya fuimos introducidos por el Hijo ante el Padre, surgen varias preguntas. Tienen que surgir varias preguntas. ¿Cómo entonces se vive eso en la práctica? ¿Cómo se ve eso en la oración, en la vida cotidiana, en los momentos donde nos sentimos más indignos? Necesitamos entonces regresar a Hebreos 4, versículo 16, porque aquí nos dice cómo se vive este acceso. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos, pues confiadamente, segunda palabra clave. La primera palabra clave es
Acerquémonos. Dejémonos de cosas. Dejémonos de culpa y acerquémonos. Pero acerquémonos confiadamente. En otras palabras, confiando de que la obra de Cristo, aquí vas a necesitar la fe, porque vas a necesitar la fe. ¿A dónde? ¿Dónde voy a necesitar la fe? En estas dos palabras, en estas dos actitudes, en estas dos posiciones de mi corazón. Me voy a acercar, pero lo voy a hacer de una forma confiada, porque he creído que el Cristo cumplió toda la demanda de justicia del Padre. Y yo lo creo y yo lo abrazo. Y yo me rindo a la obra de la cruz. Y cuando yo logro hacer eso mediante la fe, entonces yo puedo acercarme confiadamente. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. No es cualquier lugar. No es una persona. No es un individuo. No es un concepto. No es una nueva forma de vida moral. Tampoco tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la vida que nos ha sido impartida. Dice confiadamente al trono de la gracia. Y entendamos entonces que ya este no es un trono de juicio. Fíjese cómo nos dice Hebreos 4, que ahora se llama el trono de la gracia, no el trono del juicio, porque para los hijos es el trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia, la misericordia tiene que ver con el pasado, con nuestro pasado, lo que ya no es, lo que fue limpiado por la sangre de Cristo. Dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero fíjese usted que hallar se encuentra en presente, porque nos habla de una posición. Y este acerquémonos confiadamente, no habla de una posibilidad, no está hablando de una obra que se va a hacer. Es sencillamente en la forma en que usted y yo vamos a ver de una forma práctica lo que Dios ya hizo en la cruz. Lo que está en nuestra mente cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia pasa de ser una información a un proyecto de vida. Pasa entonces eso de ser una información, lo que usted lee, lo que usted escucha, a ser algo que usted pueda vivir. Porque yo no puedo hacer nada con la información si no la logro llevar a lo práctico. Entonces, para yo vivir de una forma práctica, conforme al reino de los cielos, yo tengo que acercarme confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Es una palabra muy interesante en el griego. Es la palabra parresía, una palabra que merece unos minutos. Parresía en el mundo griego describía la libertad de la palabra. En otras palabras, describía la libertad con que el individuo podía expresarse. La libertad que tenía un ciudadano libre para hablar abiertamente, sin restricciones, incluso ante personas de autoridad. Era la confianza del que sabe que tiene derecho a hablar. Qué tremendo. No es atrevimiento carnal, no es irreverencia. Es la confianza del hijo que sabe que la puerta de su padre siempre está abierta para él. Siempre. Esto significa la palabra parresía.
Esa frase, acerquémonos confiadamente, no es cualquier frase. Nos habla de libertad. Nos habla de que Dios nos ha dado una libertad para entrar a su presencia, pero no solamente entrar y estar callados, para entrar y hablar y tener comunión con Él y que nos sintamos nosotros como en casa. Esta no es la confianza de la reina Esther, obviamente, que entró esperando que el cetro se extendiera, a ver entonces si el rey Asuero la dejaba entrar. Esta no es la confianza de la reina Esther. Esta es la confianza del hijo que entra a la casa de su padre sin tocar la puerta porque sabe que es su casa también. Mis tres hijos tienen acceso a su casa. Mi casa es su casa. Entran a su casa y disponen de todo lo que ellos quieran hacer. Es su casa. Ellos no la compraron, pero porque yo soy su papá, ellos tienen acceso a su casa. Hay una unión, hay un derecho que se le da a ellos porque yo soy su padre. Entonces, si eso sucede en lo físico o en lo natural, ¿cuánto más usted piensa que podría suceder o qué tan fuerte, qué realidad tan definida es la que tenemos en Cristo Jesús? Usted tiene que sentir la libertad y tal vez no la tenía con su padre biológico, pero hoy el Señor nos dice, y aunque no la tuvieras con tu padre biológico, yo sí te la doy en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el texto, dice, acerquémonos. El texto dice, acerquémonos así, con esa confianza filial, al trono de la gracia, no al trono del juicio, al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar ayuda en el momento oportuno. ¿Cuántas veces estamos buscando ayuda en un momento determinado? Y como hijos de Dios, le estoy hablando a los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, buscamos ayuda en todos los lugares. Pero no se nos ocurre ir al trono de la gracia. Y Hebreos establece que allí es donde vamos a encontrar ayuda. Allí es donde se va a manifestar el socorro de Dios. El socorro, la ayuda de Dios. Todos necesitamos ser socorridos en algún momento por alguna necesidad que nos asedia, que nos alcanza. Y estamos ahogados. Llamamos amigas, llamamos amigos, buscamos libros, buscamos en el Google, buscamos en todos los sitios, pero no se nos ocurre ir al trono de la gracia. ¿Y usted sabe por qué no se nos ocurre ir al trono de la gracia? Porque hay una pared que divide eso, lo que estamos hablando hoy con nosotros. Porque a veces no nos sentimos dignos de ir al trono de la gracia. Porque pensamos que el Padre está lejano y que el Padre está constantemente juzgándonos con una lupa. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Porque esa es la confianza que el Padre nos ha dado a nosotros. Esta es realmente la diferencia entre el esfuerzo y el descanso. Son dos palabras que yo he hablado muchas veces y voy a seguir hablando. No estoy hablando del esfuerzo físico.
del esfuerzo de usted levantarse todos los días y hacer lo que usted tiene que hacer. Ese no es el punto, ese no es el contexto que estamos hablando. Estamos hablando de la meritocracia, que tiene que ver con el mérito, que tiene que ver en la forma que usted gobierna su vida con relación a Dios, a través de sus propios méritos. Usted ha entendido como hija de Dios cómo funciona y cómo opera la gracia. Eso es una pregunta. Hay una diferencia entre el esfuerzo y el descanso, porque para entrar a la presencia del Padre, para acceder a lo que Dios tiene para nosotros, no lo podemos hacer con esfuerzo. Hay que hacerlo desde el descanso. ¿De cuál descanso? Del descanso de haber entendido lo que Cristo logró para mí en el Calvario. El descanso de haber entendido el poder de la sangre. El descanso de haber entendido que Dios me limpió, que cuando Cristo me recibe, no solamente me recibe, me limpia y hace de mí una nueva criatura. El creyente en este sentido, muchos creyentes viven desde el Sinaí en figura, desde ese monte físico, desde ese monte de juicio. El creyente vive desde el Sinaí, ora desde el esfuerzo. Hasta nuestra oración se ha convertido en un esfuerzo, en algo que nos carga, porque tratamos de alcanzar a Dios y todo lo que es referente a Dios con fuerza propia, con bajo el orden de la meritocracia. Queremos acumular condiciones para ir delante de Dios y la gracia no funciona de esa manera. Es como si nos estuviéramos preparando para ser recibidos por Dios. La preparación ya sucedió y no la hicimos nosotros. Y la preparación sucedió, dice la Biblia, una vez y una vez para siempre. Porque la sangre es la sangre del pacto eterno. Así dice las escrituras. La sangre del pacto eterno. Escucha el peso de esa palabra. El pacto eterno es eterno. No se borra, no se quita, no se mueve. Y entonces llegamos al final de ese esfuerzo, llegamos agotados, cargados. Y muchos llegan inclusive no queriendo saber más nada de Dios. Pero nunca se dieron cuenta que vivían desde un esfuerzo que agota, que consume. Y viven en una constante inseguridad con relación a su relación con Dios. Inseguros de si fuimos escuchados por Dios o no. Es muy difícil vivir desde la inseguridad, desde la incertidumbre, desde el esfuerzo y desde la meritocracia. Es muy difícil vivir de esa manera. Eso no es vivir. Eso no es el evangelio que Dios ha anunciado en las escrituras. Ese no es el evangelio. Eso es otra cosa. Esas son cosas que aprendimos, cosas que nos enseñaron, la religión nos enseñó. El creyente, por el contrario, que vive desde el monte de Sión, ora desde el descanso. No porque la oración sea fácil o superficial, sino porque ora hablando con un padre que ya lo está esperando, que ya lo recibió, que extendió el cetro antes de que el hijo entrara. De hecho, que ni siquiera tiene cetro que extender porque la puerta siempre estuvo abierta.
No tenemos que ganarnos una audiencia. Ya eres hijo de la casa. Entendamos entonces que hay cuatro formas en que el creyente que no entiende esto, que lo que es la gracia y lo que es la vida del Espíritu. Hay cuatro formas que el creyente que no entiende esto vive de manera diferente al creyente que sí lo entiende. Número uno, en la oración. El que no entiende, ora poco. No porque no quiera, sino porque siente que no es digno de ser escuchado. Cada vez que falla, pone distancia entre él y el Padre. Espera sentirse bien espiritualmente antes de acercarse. Esto es un error, pero un error fatal. El que entiende entonces ora desde la condición de hijo. Usted tiene que saber cómo usted se acerca, cómo usted ora. ¿Usted ora desde la condición de hijo o usted ora desde la condición de esclavo? ¿Usted ora de antes de la cruz o usted ora desde después de la cruz? El que entiende entonces ora desde la condición de hijo. Padre, fallé esta semana. Vengo a ti precisamente porque fallé, porque necesito misericordia, porque necesito gracia. Entra con esa confianza filial, no con una vergüenza paralizante. Número dos, en la imagen de Dios. El que no entiende tiene a un Dios distante, una imagen de un Dios que está muy lejos, difícil de acercar, que espera que uno mejore antes de recibirlo. Eso entiende el que tiene una imagen de Dios distorsionada. Hay una distorsión en el entendimiento del evangelio de salvación. ¿Por qué hay distorsión? Porque la verdad de Dios sigue mezclada con cosas del alma, con miedos, con temores, con oscuridades, con heridas. Y en el momento que usted mezcla lo puro con lo contaminado, obviamente lo puro también se va a contaminar. Necesitamos mantener lo puro en su lugar para que podamos entonces acercarnos a Dios con confianza. En esa imagen de Dios desvirtuada, pensamos que es difícil acercarnos. Esperamos que mejorar antes de recibir o antes de entrar a tener una relación con el Padre. Esa imagen de Dios produce esclavitud. Es una imagen distorsionada. Es la producción religiosa para calmar a un Dios que nunca está satisfecho. Es como un Dios que pide, siempre está pidiendo que le den. Dame obras, dame tu propia justicia, dame. Y vivir de esa manera es desgastante. A los hijos de Dios le estoy hablando. Si usted va a seguir viviendo de esa manera, es como si Dios nunca hubiese hecho nada en su vida. No hay diferencia entre el evangelio de salvación y la nueva vida que Cristo promete a vivir fuera de Cristo. En la experiencia no hay diferencia. Entonces necesitamos pasar a la experiencia de lo que Jesús hablaba. Nuestra mente debe empezar entonces a gravitar hacia la realidad espiritual de lo que Cristo ya consiguió. No podemos seguir marcando nuestra propia justicia.
con relación a acercarnos a Dios, o de ninguna manera. Es entonces la producción religiosa para calmar a un Dios que nunca está satisfecho. Es una imagen completamente distorsionada de Dios. El que entiende tiene al Padre. El que entiende tiene al Padre. Eso lo vemos en Lucas capítulo 15. Ahí vemos cómo él vio al Hijo desde lejos y corrió. Eso cambia entonces cómo nos acercamos, cómo hablamos con él y cómo recibimos su amor. Número 3, en los intermediarios. El que no entiende busca a alguien más cercano o entiende que hay alguien más cercano a Dios que él o que ella para que ore por él. Y no está mal que oremos los unos por los otros. Eso no está mal. La misma Biblia, palabra de Dios, nos llama a eso. Pero cuando hablamos de relación, no de necesidad, entonces hay un problema. Porque nadie va a acercarte a Dios porque haga una oración contigo. El hecho ya fue consumado. Tú no podemos estar más cerca de Dios porque no se puede. Efesios dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales conjuntamente con Cristo Jesús. Más cercanos de ahí no se puede, no existe. Más cercano de estar sentado con Él en los lugares celestiales. La pregunta es que si usted lo cree o no. La pregunta es que si su alma en esta mañana se rinde a esa palabra y por fe se acerca a lo que Dios ya hizo. Para que entonces su mente empiece a gravitar hacia la verdad espiritual de Dios. No podemos seguir caminando bajo la sombra del pasado, caminando como hijos de Dios, pero viviendo bajo la sombra del pasado. En nuestro conocimiento tenemos a un Dios que lo hemos leído, que nos lo han enseñado, pero en nuestra práctica vivimos igual o peor que como vivíamos antes. Estoy hablando con relación a nuestra cercanía con Dios. El que entiende sabe que esa entrada es para él. Cristo lo introdujo. No fue porque algo que usted hiciera o que yo hiciera. Cristo me introdujo por medio de su sangre. No necesitamos en ese sentido intermediarios externos a Cristo. Alguien adicional, porque ya tiene al mediador perfecto. Tenemos ya al mediador perfecto. Y número 4, en la intimidad se reflejan estas cosas. El que no entiende conoce la doctrina, pero no vive la intimidad. ¿De qué me vale a mí conocer la doctrina y conocer toda la Biblia si yo no la puedo poner por obra? Si yo no puedo practicar, si mi intimidad con Dios sigue siendo lejana, y si yo entiendo que la puerta a yo relacionarme con mi Padre sigue estando cerrada, ¿de qué me vale entonces conocer la doctrina? Si mi mente no ha podido gravitar hacia la verdad, hacia lo que ya Cristo logró. Y es ahí entonces donde entra la fe. Es ahí donde la fe se vuelve un elemento clave para yo poder abrazar lo que Dios ya hizo por mi vida. No es lo que va a hacer, es lo que ya hizo. Esa persona sabe que Dios existe, sabe que Cristo murió por él. Puede explicar inclusive el evangelio, pero no tiene una relación viva con el Padre. O tiene una relación fracturada. No es una relación estable. Un día sí, un día no. No hay estabilidad en mi relación con mi Padre. Hay información, pero no hay experiencia de esa información.
No se puede experimentar esa formación. El que entiende, el que ha abrazado esta verdad, el que ha rendido su alma y ha permitido que la cruz obre, porque es que la cruz tiene que obrar. La cruz es la muerte y tiene que obrar en muchos de nuestros pensamientos. Sin esa cruz obrando y nosotros rindiéndonos, no vamos a poder experimentar esta vida. El que entiende entonces entra confiadamente. No solo conoce el camino, sino que lo usa, obviamente, para su beneficio. Y no es que sea malo que lo usemos para nuestro beneficio, porque Dios quiere que lo usemos para nuestro beneficio. Un beneficio que va a redundar en la obra de Dios, en vivir para Dios. Ese es el beneficio. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos los expresa de la siguiente manera y dice, pues no habéis recibido, pero escuche la palabra que usa, recibido, porque nosotros recibimos de Dios. No es algo que fuimos a buscar, lo recibimos. Esa es la gracia que nosotros recibimos de Dios y que nosotros entendimos que lo recibimos de Dios. Y como yo sé que lo recibí, entonces yo no tengo nada que hacer en cuanto a obras, sino que yo me acerco a Dios desde el hecho de que ya yo lo recibí. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si usted tiene temor, si lo que gobierna su relación con el Padre es el temor y el miedo, entonces tengo para decirles que lo que está operando es un espíritu de esclavitud todavía. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esa palabra Abba es la palabra aramea del hijo que entra corriendo a la casa del padre. No es la palabra formal del siervo que se presenta ante su señor. Es la palabra del hijo que sabe que pertenece ahí. Eso es lo que el Espíritu de Dios produce en el creyente que entiende esa filiación. No el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción que clama, Abba Padre. Cuando usted le da paso al espíritu, el mismo espíritu va a clamar, tener una relación con el Padre. Abba Padre, papito lindo, te necesito. Y aquí quiero ya ir cerrando con una imagen que lo dice todo. Y es la imagen del padre que corre, o sea, que corre hacia su hijo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Vamos a ver la historia del hijo pródigo, pero lo vamos a ver hoy con ojos diferentes, porque lo vamos a ver desde la posición de hijos, no de esclavos. No como una posición desde afuera, sino una posición desde adentro. Hoy nos vamos a adentrar en esta historia, pero yo me voy a relacionar con la posición del padre y la del hijo. Recuerden en esta historia, él había tomado la herencia, la desperdició, luego este muchacho, este hombre vuelve en sí. Y después que vuelve en sí, después que entiende, después que Dios le hizo entender, este, esta figura, este hombre comienza entonces el camino de regreso al Padre. Necesitamos comenzar el camino de regreso al Padre, porque aunque tengamos la fe y no tenemos la comunión, es como si estuviéramos fuera.
con relación a la experiencia. Leamos entonces en Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice, y levantándose, mire qué hermoso, vino a su padre. Hubo una actitud, porque este hombre, esta figura ha recibido luz. Los versículos anteriores a eso dicen que él entendió, que cayó en sí, que dijo, pero ¿cómo voy a seguir comiendo en casa cómo voy a seguir viviendo como esclavo y comiendo las algarrobas que se le dan a los cerdos cuando puedo regresar a mi casa y ser hijo y coheredero de todo lo que tiene mi padre? Eso está tremendo. Porque mientras nosotros nos resolvamos el problema de entrar en la presencia de Dios, es como si viviéramos como ese hombre. Hasta que nuestra mente no gravite hacia la realidad espiritual de que el acceso al Padre ya se nos entregó, no es algo que se nos va a entregar, sino es algo que ya sucedió. Y hasta que usted no repose y rinda su alma a esa verdad, es como si viviera fuera de la casa del Padre, espiritualmente hablando. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. El padre no esperó que el hijo llegara a la puerta, lo vio desde lejos, lo estaba buscando en el horizonte, y corrió. En una cultura donde un hombre mayor no corría, porque entendamos en el contexto de la cultura, los hombres mayores no corrían. Pero en esta historia el padre corrió. Antes de que el hijo pudiera dar su discurso ensayado de dignidad, el padre ya lo tenía en sus brazos. Ese es el padre que tienes, ese es el padre que tenemos. No es el rey Asuero con el cetro esperando para cortarle la cabeza al que se acerque a él. Tampoco el Sinaí que aterra, sino tenemos un padre que corre. Hay creyentes que llevan años en la fe caminando lentamente hacia un padre que ya está corriendo hacia ellos, caminando con cabeza baja, preparando mentalmente su discurso de indignidad, esperando que el padre los reciba cuando lleguen suficientemente cerca, sin saber que el padre ya los vio desde lejos y ya está en camino. Cristo, mis amadas hermanas, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, Cristo ya abrió el camino. Esa entrada ya fue ejecutada. El acceso es permanente. El acercarse con confianza filial es nuestro. Ya estamos en el monte Sión, no en el Sinaí. Hay dos montes espirituales: el monte de la ley, el monte que condena, y el monte Sión, el monte de la justicia, que nos ha sido imputada. No tienes entonces que seguir caminando lento hacia un padre que ya está corriendo hacia ti. La pregunta con la que quiero cerrar en esta mañana no es, ¿vas a orar más? Esa es la pregunta tal vez equivocada en el contexto de lo que estamos enseñando en esta mañana. La pregunta correcta entonces sería, ¿vas a seguir viviendo lejos de un padre que está corriendo hacia ti?
Eso es lo que ya es tuyo, lo que ya es nuestro, el acceso, la entrada, la puerta abierta, el Padre que espera, el camino que Cristo trazó y que no se cierra. Entonces entremos, y con estas palabras voy a terminar, entremos con la confianza del Hijo, con la confianza de los hijos, porque eso es exactamente lo que nosotros somos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Inclina tu cabeza si puedes, ahí donde te encuentras. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por que hemos entendido que el acceso a ti, nuestra comunión contigo no es algo que tú lo estás preparando para un futuro, es algo que ya se dio, que ya se logró, que la puerta está abierta, Señor. Ayúdanos a entender en esta mañana que mi relación, que nuestra relación contigo, la base de esta relación no son mis obras, no son mis méritos. La base de esta relación es sencillamente la sangre del Cordero y la justicia que ha sido satisfecha, la justicia tuya que ya ha sido satisfecha. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero en esta mañana, como siempre,